Hola, ¿cómo están alumnos? Tengan ustedes muy buenas tardes el día de hoy para poder explicar sobre uno de los temas bastante importantes acerca de lo que es la Edad Moderna. Primero, como sabemos, antes de comenzar hay que hablar del Imperio Sacro Romano Germánico. Este fue uno de los imperios que prácticamente existió durante finales de la Edad Media y parte de la Edad Moderna. Como ustedes pueden observar, el imperio romano-germánico comprendía todos estos territorios, lo que en la actualidad pues vendría a ser Francia, Holanda, Alemania, que era la Germania, Checoslovaquia, Austria, etcétera, ¿no? Era el imperio romano-germánico. Pero en ese tiempo, jóvenes, en ese tiempo no eran países, ¿no? Definitivamente cada estado ¿ya? Era un principado, era gobernado por un príncipe, también por un ducado, así se llamaban en la expansión territorial. Entonces todos estos príncipes elegían un rey, o sea, la corona real era electiva, habían 4 príncipes que tenían las características y la cualidad de ser príncipes electivos y escogían el reino. En ese tiempo, si ustedes ven, los reinos eran de Lorena, como ejemplo, Baviera, ya tenemos el reino de Bohemia, acá esta parte es muy importante porque este reino prácticamente aquí se originó una guerra que vamos a ver más adelante, Sajonia, ¿ya? Silesia, etcétera, etcétera, por mencionar. Para nosotros poder tener una idea, en la actualidad, ¿ya? El imperio sacro romano germánico comprendía todos estos territorios de acá, lo que es Alemania, Países Bajos, Holanda, ¿no? Parte de Bélgica, parte de Francia, Suiza, Italia, República Checa, Austria, en fin, ¿no? Todo esto es para hacer una comparación y ustedes puedan contrastar específicamente cuáles eran los escenarios donde se dieron estos hechos históricos. Bien, para nosotros poder establecer algunos puntos o algunos antecedentes sobre este tema, tenemos que en primer lugar saber lo que fue la paz de Augsburgo, ¿sí? En el año 1555 el rey Carlos V proclama la paz de Augsburgo. Existía una lucha entre la religión, prácticamente era el enfrentamiento entre protestantes, encabezados por Martín Lutero, ¿ya? Con la Reforma, y la Contrarreforma católica, que era la otra parte. La iglesia se había dividido en dos. Ante esto, en el año 1555, como le hemos dicho, se firma la paz de Habsburgo. ¿Y qué se estableció específicamente en este tratado? ¿Qué se firmó? Bueno, cada príncipe de cada condado, como hemos visto, de cada territorio, tenía la opción de escoger qué tipo de religión instaurar en su principado o en su territorio. Entonces se les permitía ese hecho, ¿no? De que ellos podían decidir qué tipo de religión adoptar. Para poder nosotros comprender cómo fue la evolución política, cuando yo hablo de evolución política, cómo estaban gobernados, las políticas son las decisiones, cómo estaba gobernada en ese tiempo Francia, España, Holanda, Inglaterra, etcétera, etcétera, las potencias europeas. Uno de los hechos que vamos a analizar en primer lugar es la Guerra de los 30 años, ¿sí? Porque este es un hecho bastante peculiar que ya les he mencionado y que tiene que ver justamente con el enfrentamiento entre católicos y protestantes. En el año 1618 al año 1648, por ahí vienen los 30 años, ya ocurrió esta guerra. El conflicto se inicia en Alemania, Germania, debido a los enfrentamientos entre católicos y protestantes. Los católicos que estaban haciendo la contrarreforma y los protestantes al mando de Martín Lutero, quienes estaban queriendo instalar la reforma religiosa. En 1618 los bohemios, ¿quiénes eran los bohemios? Los bohemios eran un principado, una parte de territorio. Se rebelaron contra su rey, Fernando II. Este era católico. ¿Y qué es lo que hace Fernando II? Pues Fernando II, siguiendo y respetando el Tratado de la Paz de Habsburgo, pues él decide de que la religión de su principado, en este caso de Bohemia, sea católica.
Pero recuerden que en ese territorio la mayoría era protestantes. Por lo tanto, esto genera un conflicto religioso. Y así parte todo esto, ¿no? Como un conflicto religioso. Entonces, los bohemios se rebelan, Fernando II pide ayuda al rey de España y la revuelta fue aplastada, ¿ya? Sin embargo, los estados protestantes alemanes apoyaron a los rebeldes y el conflicto se expandió. Además de los estados germánicos, intervinieron España, Inglaterra, Holanda, Dinamarca, Suecia y Francia. Así, un conflicto inicialmente religioso, porque fue entre protestantes y católicos, se convirtió en una conflagración internacional por la supremacía política, ¿no? Por qué imperio tenía más poder en Europa, en el continente europeo. Francia, por ejemplo, que era un país católico, se alió con el bando protestante. ¿Por qué? Aquí ven los intereses, porque su objetivo era debilitar la monarquía hispánica, o sea, el reino de España. Y al final logra su propósito. Este hecho, esta guerra de los 30 años, llega a su fin con la paz de Westfalia, ¿ya? Puso fin prácticamente a la hegemonía española en Europa y el ascenso de Francia como potencia política. Este fue un tratado bastante importante en los tiempos modernos y cuyas consecuencias hasta la actualidad se hacen sentir. Por ejemplo, acondicionó a que el emperador de Alemania reconoció que los príncipes de su país eran soberanos en cada uno de sus respectivos estados. ¿Qué quiere decir? De que prácticamente la figura real era como que decorativa. ¿Por qué? Porque los príncipes tenían el gobierno absoluto de sus propios territorios. También se logró establecer una completa libertad religiosa en Alemania. Y Alemania devolvió a Francia las provincias de Alsacia y Lorena. Otro de los hechos importantes en el siglo XVII en Europa fue la decadencia del Imperio Español. Los monarcas o los reyes, en este caso estamos hablando de Felipe III, Felipe IV y Carlos II, entregaron el gobierno a los nombres conocidos como válidos. Válidos. ¿Quiénes eran los válidos? Los válidos eran las personas de absoluta confianza del rey, ¿ya? Eran personas que hacían de secretarios generales y que tenían la máxima confianza de los emperadores o los reyes. Pero estos no lograron evitar el declive del poderío español. Ya venían de la derrota de la Guerra de los 30 años y la independencia de Portugal. Estos hechos revelaron la debilidad española, o sea, España estaba pasando por una crisis política. Esta situación se agravó en 1700 cuando murió Carlos II, y acá hay un hecho anecdótico, ¿no? Porque el rey muere sin dejar descendencia. Entonces se nombró como sucesor a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia. Esta decisión originó la oposición de Inglaterra, Holanda y Austria, ya que significaba un aumento del poder francés, ¿ya? Recuerden entonces la corona española en un descendiente francés, y esto provocó prácticamente que las demás potencias entren en un conflicto, considerando de que Francia se iba a apoderar del equilibrio de toda Europa. Como el rey no había dejado descendencia, pues se da la famosa Guerra de Sucesión Española en el año 1701 a 1713, y el inicio en España del gobierno de la dinastía de los Borbones con Felipe V. Para poder comprender un poquito más, no solamente esto afectó a España. El imperio español también perdió su poderío debido a la crisis del siglo XVII, una crisis demográfica. Cuando yo hablo de crisis demográfica estoy hablando de cantidad de población que vive en un determinado territorio. ¿Por qué decimos crisis demográfica? Porque mucha gente murió en las guerras, mucha gente murió por esta pandemia que era la peste, el hambre, porque realmente hubo bastante miseria, las emigraciones de América, mucha gente salió de España, la expulsión de los moriscos, que los moriscos no eran católicos, eran musulmanes, fueron expulsados, y también la expulsión de los judíos. Todo esto de acá generó pues una crisis demográfica, ¿no? Mucha gente murió por estos motivos. Entonces, en el siglo XVI, España prácticamente económicamente quedó en el declive, ¿no? El declive quiere decir que pues estaba en ruina, aparte de que a través del comercio
ya existía ya el contrabando y por lo tanto todo lo que venía de América a veces no llegaba a sus puertos. Por lo tanto, el puerto de Sevilla decayó, ¿no? El puerto de Sevilla, que era un puerto español muy importante, decayó, y más bien Holanda, ¿ya? Holanda, Ámsterdam, se produjo un aumento considerable del comercio. Entonces, con esto nosotros podemos ver de que España prácticamente, el Imperio Español prácticamente tiene una crisis y es por eso que pierde la hegemonía, pierde el poder en Europa porque fue uno de los imperios más importantes en el siglo XVII. Otra de las características de los países que vamos a poder explicar el día de hoy es Inglaterra, ¿no? ¿Qué pasaba con el imperio inglés? Bueno, acá también se dan revoluciones. A inicios del siglo XVII, el rey Jacobo I, Estuardo, trató de imponer un régimen absolutista en Inglaterra. ¿Qué es un régimen absolutista? O sea, el gobierno absoluto de una sola persona. ¿Ya? Esta decisión hizo surgir una gran oposición política y religiosa, especialmente de los protestantes. Miren, los protestantes siempre están acá, había un enfrentamiento con los católicos no conformistas, es decir, no asociados a la iglesia anglicana. En 1625, tras la muerte de Jacobo, ascendió al trono su hijo Carlos I, quien continuó con la línea política de su padre. ¿Qué quiere decir? De que pues quería también instalar un régimen absolutista en Inglaterra. ¿Ya? Sin embargo, en el año 1628 se vio forzado a convocar al Parlamento para aplicar nuevos impuestos, ocasión que fue aprovechada por los parlamentarios para presionar al monarca a firmar la petición de derechos, documento que limitaba el poder real. Frente a esta situación, el rey decidió suprimir el Parlamento, desencadenando una guerra civil. O sea, el rey, al darse cuenta que estaba perdido y que no podía con el Parlamento, disolvió, ¿no? O suprimió el Parlamento. El Parlamento, es decir, como si fuera el Congreso de la República en la actualidad. Esto generó una guerra civil. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que prácticamente Carlos I, igual que su padre, querían imponer un régimen absolutista en Inglaterra y el Parlamento era, pues imagínense, su máximo obstáculo. ¿Qué pasó? En el año 1646, el ejército parlamentario, o sea, los parlamentarios que habían sido disueltos al mando de Oliver Cromwell, derrotaron al rey. 2 años más tarde el monarca fue ejecutado, o sea, Carlos I fue ejecutado. Luego el Parlamento abolió la monarquía y estableció una república. Qué bonito suena, porque aquí prácticamente abolen la dictadura y establecen una república liberal donde todos podemos gobernar. Cromwell fue nombrado Lord Protector del nuevo régimen, aunque después asumió poderes dictatoriales y disolvió el Parlamento. O sea, también empezó a gobernar de manera absolutista. Fueron los tintes en Inglaterra. Otro de los hechos más importantes, porque hemos hablado ya de Francia, hemos hablado ya un poco de Alemania, de una guerra de los 30 años, hemos visto que ha pasado en Inglaterra. Vamos a ver, Francia definitivamente fue la más favorecida con todos estos hechos. En la primera mitad del siglo XVII se pusieron las bases de la futura supremacía francesa durante el reinado de Luis XIII, ¿no? Luis XIII en el año 1610 al 1643. El gobierno efectivo de la corona francesa estuvo en manos del cardenal Richelieu. Este cardenal fue muy ambicioso, un consejero político, y prácticamente él fue quien gobernó a la par con Luis XIII. ¿Cuál era el objetivo de Richelieu? Ya, primero, la afirmación de la autoridad real, la autoridad del rey, y la consolidación del poder de Francia en Europa. Para ello buscó someter a la nobleza, lo logró, neutralizar a los protestantes, también lo logró, y robustecer su poderío militar. De esta manera, Francia prácticamente se consolida como una de las potencias que ejercía la supremacía en el continente europeo en el siglo XVII. Bien, gracias por su atención. Cualquier otra pregunta, por favor, consulten con Google. Muchas gracias.